The three branches of government: the legislative branch, Congress; las tres ramas del gobierno, la rama legislativa, Congreso. The U.S. government resides in Washington, D.C. It has the power to declare war, print money, create an army, sign treaties. It has three branches: the executive branch, the legislative branch, the judicial branch. Under the executive branch, we have the president, who serves for 4 years. We also have the vice president and the cabinet. We know that the president is Donald Trump, the vice president is Mike Pence. Under the legislative branch, we have Congress, which is made up of the Senate and the House of Representatives. Each senator serves for a term of 6 years, and a representative serves for a term of 2 years. There are 100 senators, 2 senators per state, and a senator represents all the people of the state. The 2 senators of California are Kamala Harris and Dianne Feinstein. There is a total of 435 representatives in the House of Representatives, and the number of representatives per state depends on the population size of the state. The Speaker of the House of Representatives is Nancy Pelosi. Under the judicial branch, we have the Supreme Court, made up of 9 judges, and the Chief Judge or Chief Justice is John Roberts. El gobierno estadounidense radica en Washington, D.C., tiene el poder de declarar guerra, imprimir dinero, crear un ejército, firmar tratados. Tiene 3 ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Bajo la ejecutiva tenemos el presidente y el vicepresidente y el gabinete. El presidente sirve por 4 años. El presidente se llama Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence. Bajo la rama legislativa tenemos Congreso, que se compone del Senado y la Cámara de Representantes. Un senador sirve por 6 años y un representante sirve por 2 años. Hay 100 senadores en total, 2 senadores cada estado. Un senador representa a toda la gente de un estado, y las 2 senadoras de California son Kamala Harris y Dianne Feinstein. Hay 435 representantes en total en la Cámara de Representantes, y el número de representantes por estado se determina por la población, el tamaño de la población de ese estado. La oradora o el presidente de la Cámara de Representantes es Nancy Pelosi. La rama judicial se compone de la Corte Suprema. Hay 9 jueces en la Corte Suprema, y el juez jefe de justicia se llama John Roberts. Congress, made up of the Senate and the House of Representatives. Congreso se compone del Senado y la Cámara de Representantes. Congress is the name we use for the legislative branch. It is divided into 2 parts, the Senate and the House of Representatives. There are checks and balances in Congress. Specific powers are assigned to each one. For example, under the Senate has the power to reject a treaty signed by the President or a person the President chooses to serve on the Supreme Court.
Only the House of Representatives has the power to introduce a bill that requires Americans to pay taxes. Así que Congreso es el nombre que usamos para decir la rama legislativa. Se divide en dos partes, el Senado y la Cámara de Representantes. Hay control y equilibrio en Congreso. Poderes específicos se asignan a cada uno. Por ejemplo, solo el Senado tiene el poder de rechazar a un tratado firmado por el presidente o una persona que el presidente elige para servir en la Corte Suprema. Solo la Cámara de Representantes tiene el poder de introducir un proyecto de ley que requiere que los estadounidenses paguen impuestos. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso estadounidense? The Senate and the House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. We elect a U.S. Senator for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un senador? 6. The writers of the Constitution wanted senators to be independent from public opinion. They thought a long 6-year term would give them this protection. They also wanted longer Senate terms to balance the shorter 2-year terms of the members of the House, who would more closely follow public opinion. There is no limit on the number of terms a senator may serve. Elections for U.S. senators take place on even-numbered years. Every 2 years, 1/3 of the senators are up for election. Así que los escritores de la Constitución querían que los senadores fueran independientes de la opinión pública. Pensaban que un término largo de 6 años les daría esa forma de protección. También querían términos más largos para el Senado para equilibrar los términos cortos de 2 años de los representantes de la Cámara, y ellos seguirían más íntimamente con la opinión pública. No hay límite en el número de mandatos o plazos que puede servir un senador. Elecciones para un senador tienen lugar en años de números pares. Cada 2 años, 1/3 de los senadores se eligen. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores hay? 100. 100. There are 100 senators in Congress, 2 from each state. All states have equal power in the Senate because of this. The writers of the Constitution wanted the Senate to be small and orderly. Así que hay 100 senadores en el Congreso, 2 de cada estado. Todos los estados tienen igual poder en el Senado por esto, ¿no? Los escritores de la Constitución querían que el Senado fuera pequeño y ordenado. Who is one of your state's U.S. senators? ¿Quién es uno de los senadores de tu estado? Kamala Harris. Who does a U.S. senator represent? ¿A quién representa un senador?
all people of the state, todas las personas del estado. We elect a U.S. representative for how many years? Le elegimos a un representante por cuántos años? 2. People who live in a representative's area or district are called constituents. Representatives tend to reflect the views of their constituents. If not, they may be voted out of office. The writers of the Constitution believed short 2-year terms and frequent elections would keep representatives accountable to their constituents, public opinion, and aware of local and community concerns. There is also no limit of the number of terms a representative may serve. Así que las personas que viven en la área o distrito de un representante se llaman constituyentes. Los representantes tienden a reflejar la visión de los constituyentes. Si no, los constituyentes pueden votar contra ese representante. Los escritores de la Constitución creían que mandatos cortos de 2 años y elecciones frecuentes, que estos garantizaran la responsabilidad de los representantes a sus constituyentes y también a la opinión pública, y que esto garantizara la conciencia de las preocupaciones de la comunidad. También no hay límite al número de mandatos o plazos que puede servir un representante. Okay. Here is an image of the number of representatives per state. For example, California has 53 representatives, Texas 36, New York 27, Florida 27, and so on and so forth. Aquí tenemos una imagen del número de representantes por estado. Por ejemplo, California con 53 representantes, Texas con 36, Nueva York con 27, Florida con 27, etcétera, etcétera. In the House of Representatives, a state's population determines the number of representatives it has. Therefore, states with many people have a stronger voice in the House. California has the most people of any state. That is why California has 53 representatives in the House. Así que en la Cámara de Representantes la población de un estado determina el número de representantes que tiene. Por lo tanto, los estados con la más grande población tienen la voz más fuerte en la Cámara. California tiene la más grande población de cualquier estado y por eso California tiene 53 representantes en la Cámara. Okay, the House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos representantes hay en la Cámara de Representantes? 435. 435. Okay, you may find your U.S. representative by visiting this link. First, enter your zip code, then enter your address. Así que pueden buscar o encontrar tu representante por visitar este link. Primero, entra tu código postal aquí,
Luego entra tu dirección aquí. And name your U.S. representative. Nombra tu representante. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros estados? Some states have more people. Algunos estados tienen más gente. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cuál es el nombre de la oradora actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi.